Patricia Venegas y Rafael Cavada siguen en la mañana editorial del 105.3 FM. Estás en el Sonar Informativo. 8 de la mañana con 14 minutos y Alberto Mayor está acá para explicarnos todo lo que pasa en esta teleserie de la región de O'Higgins. Oye, la teleserie, Alberto Mayor, Oye, no sé la yo, teleserie. ¿Game of Thrones o...? Es que está increíble, está buenísima. Primero porque como una buena obra de trama, todavía no entendemos nada, realmente. Claro, no sabemos. todavía no sabemos quién es el enano, Claro. quién es el matagigante. Hay muchos candidatos para cada puesto. Claro. Y lo único que sabemos que sí, que el trono en este caso es como la destitución. Sí. En el Juego de Tronos, dijo Cersei Lannister allá por la temporada 1, se gana o se muere. Y acá hay varios candidatos a morir. Claro, lo que pasa es que lo interesante es lo siguiente. En general, la alta política tiene esa característica, que es la cosa que la gente cuando asciende... En el deporte de alto riesgo. Claro, que cuando la gente asciende en un puesto jura que el mundo va a ser mejor, ¿no? Y el mundo es un infierno, ¿no? Entonces, pero efectivamente, en ese contexto de alta dificultad, lo que está pasando es que de pronto Rancagua, que evidentemente no es la zona más alta de estructura de poder del país... Pero yo me acordé de ti, Alberto, ¿te acuerdas cuando hablamos de Herman Chadwick, sí, el caso Cabal, de tu tesis de que en esta cosa colonial o colonialista, el oligarca santiaguino salía a recorrer las colonias, digamos, o las provincias, todo lo que queda extramuros, y a hacer cajas al estilo fuera feudal, de la ley, fuera de la ley, feudal, claro. Digamos, págame los impuestos o te mato a la señora, una cosa así, con derecho a pernada. Claro. Y dije, vaya, y tiene sentido porque si uno lo piensa bien, Rancagua es el epicentro de varias cosas, de muchas cosas. O sea, Rancagua tiene a Codelco ahí instalado, que es una gigantesca máquina de dinero, o sea, sí. Tiene una enorme producción agrícola que es uno puede mirarlo por arriba del hombro al lado de Codelco, pero en realidad no, porque es una gigantesca absortor es la palabra, de mano de obra. Así es. Entonces, de ganadería también, lo que tiene que ver ahí con pollo, cerdos, todo eso también. Claro. Yo creo que una de las redes de comunicación vial más grandes de Chile está aquí al ladito, porque tú te metes y tienes 50 caminos desde la cordillera a la costa, no como acá en Santiago, las dos están colapsadas, digamos. Entonces, uno tiende a mirar a Rancagua como con un poco de... Yo no sé si desdén es la palabra, pero sí claramente a menospreciarla. Pero no sabemos lo que hay ahí. Y por la cantidad de votos después. Entonces hay ahí un botín que no está tan lejos, que queda... Tú sabes que es una de las ciudades donde hay más venta per cápita en supermercado y donde hay más venta de automóviles. Ah, sí. Porque una zona con ¿La plata. ciudad de Rancagua o en general la región de O'Higgins? La región de O'Higgins, ya. Es una zona con plata. Y efectivamente, entonces hay y con altos niveles de consumo como buena zona minera, claro. Y como zona ganadera y agrícola exitosa, no son zonas ganaderas y agrícolas depreciadas. Bueno, efectivamente están pasando cosas allí. Vamos despejando como punto por punto. Primero, hay una cosa que es muy interesante de las crisis que está pasando, que es esta cosa de que lo que se describe en la literatura sociológica como los escenarios se vuelven plásticos. Los escenarios normalmente son bastante rígidos, como roquitas, ¿ya? Y uno arriba se mueve y por tanto el escenario se mueve poco. A veces hay temblores, claro. Pero el temblor es un episodio. Pero en la crisis el escenario se vuelve plástico, ¿ya? ¿Se pone movedizo? Entonces, claro, por ejemplo, todo el tema del tuit de Chadwick sobre el fiscal Arias, el mensaje de WhatsApp, que fue entre Andrés Chadwick y el alcalde. De Rancagua. En esa época, esto fue 2010. Soto. En la época que todavía no era ministro. Exacto. Pero era senador. Pero era... No. Había sido ministro. Había sido, porque él habla de mi zona. Exacto. Sí. Pero... Qué barata la salida, hay que decirlo. Pero lo interesante de eso, estamos todos concentrados en el fenómeno Arias. A mí me parece bastante evidente que no hay relación entre Arias y Chadwick como personas. Ya. Entonces, por tanto, en ese punto no está el problema. ¿Dónde yo sí veo el problema? El motivo de la discusión es la quema
de los incendios forestales porque posiblemente eran por cables. Lo que pasa es que Arias dijo en alguna declaración a la prensa que había declaraciones de obreros, jornaleros de forestales o agrícolas que habían visto el chisporroteo de los cables y cómo se encendían las ramas que estaban ahí y que debían haber sido cortadas. Exactamente. Le valió un sumario de AOTES. Bueno, lo interesante del caso es que la familia Chadwick es muy importante en el mundo eléctrico. El hermano de él era presidente del directorio entonces de una de las empresas eléctricas. Perdón, el hermano de Andrés Chadwick. Pero no era además miembro del directorio de la autopista de Chile. También. El mismo. Tenía como 8 directorios en ese mismo momento. ¿En serio? Está en la misma presentación, si tú la buscas, en tener la presentación de él en el directorio de CGE, aparecen que como todos somos Chadwick, no sabía si era el mismo Chadwick. No, claro. Pero entonces ahí hay un tema que es bien interesante y que además conecta con la sexta región como zona de interés, que tiene que ver con este momento en el cual de pronto las estructuras oligárquicas se tornan problemas se vuelven fallidas. El primo Chadwick, también involucrado en el caso Cabal, sexta región, el primo Chadwick, ya síndico de quiebra, el único síndico de quiebra que no está preocupado de los acreedores, sino del deudor. y de su cuenta corriente. Y de su propia cuenta corriente. Entonces, el síndico de quiebra es primo, ¿ya? El hermano en el directorio, ¿ya? Y el señor Andrés, antes ministro, futuro ministro en ese instante, todos sabemos que volvería, digamos, preocupado del tema, ¿ya? Entonces, eso es lo interesante. ¿Por qué el problema eléctrico? Porque las eléctricas estaban siendo impugnadas al punto que habían ejecutivos presos. ¿Ya? La investigación que se realizó por las investigaciones por los cables. Claro, pero entonces, ¿por qué pide apoyo para el fiscal Arias que estaba yéndose en contra de las eléctricas? Pero no sé en qué momento está pidiendo el apoyo. Ya. Entonces, ¿el interés es por la cercanía de Chadwick? Lo que nosotros tenemos que investigar son las dos cosas. Una cosa es si está vinculado con el tema Arias, que a mí me parece que no, pero lo más obvio es que están las empresas eléctricas también de por medio. O sea, cuando googleas para recordar el tema de los incendios, te aparecen titulares como caso incendios, el lobby de la eléctrica CGE para deslegitimar la investigación de la Fiscalía. Claro. Y aparecen ahí lo del sumario que le hicieron. Exactamente. Entonces uno hay que fijarse en las fechas en las cuales Arias dijo qué cosa y el momento en que esto está ocurriendo. Porque en un momento dijo efectivamente que se habían visto estas cosas, pero tal vez después, como toda investigación, después viene un momento en el cual dice, no, pasa tal cosa, y aparentemente no tiene que ver con eso. Entonces hay que mirar bien el momento, porque esto puede tener más que ver con los temas eléctricos que con el tema de Arias en sí mismo, ¿ya? Entonces, dicho esto, lo que sabemos es que hay un importante político nacional que está en una operación que no tiene sentido en otro aspecto, digamos. O sea, tenemos una falla en el sistema esta semana, que no es una falla la típica falla de deslegitimación total y qué sé yo, sino que es una falla orgánica. Es bien interesante porque nada funciona como debiera. O sea, hay un cortocircuito. Hay un cortocircuito. Para hacer la energía eléctrica. Hay un cortocircuito, efectivamente. O sea, tenemos esta situación en Rancagua donde efectivamente sabemos que hay penetración de criterios extrajudiciales en el fondo. Claro. Eso está clarísimo porque hay reuniones que se han hecho por el señor Letelier, por una serie de intromisiones y porque además incluso en la discusión pública vemos una intromisión en esos casos. Donde para dónde van los intereses, van las opiniones respecto a la fiscalía y donde vemos que además el fiscal Abbott participa activamente de procesos en los cuales parece estar operando y no solo actuando en conformidad al tema administrativo que supone dentro de su organización, o sea, tratar de controlar que efectivamente se cumplan las normas básicas de funcionamiento, sino que también hay otro tipo de consideraciones. Está este conflicto entre Moya y Arias, que habla de estas tradiciones de los equipos internos, digamos, entonces tenemos esta falla, pero yo creo que esto se extiende, o sea, estamos viendo en la misma región que están poniéndose en tela de juicio el mismo fallo sobre el caso Cabal, porque está vinculado a los jueces que están impugnados, porque recordemos que en la sexta región hay problemas con los jueces y con los fiscales. Claro, eso es súper importante de recordar, porque toda la discusión pareciera que estamos pendientes de los fiscales, pero veníamos de los jueces. Que aquí hay una investigación de los jueces. Porque en el caso de los fiscales hay denuncias que están siendo investigadas.
en el caso de los jueces, hay una investigación ya realizada por uno de estos fiscales, fiscal Emiliano Arias, que mostró evidencia de corrupción. Sí. Ya no estamos hablando de una investigación en proceso, estamos hablando de evidencias que llegaron incluso hasta la Corte Suprema, donde se votó en fallo dividido por sacarlos ahora, antes de que se realice el procedimiento, por retirarlos del cargo. O sea, lo de los jueces es mucho más grave, aunque la cortina noticiosa esté corrida a la altura de los fiscales, digamos, lo que está en la música de fondo es mucho más grave. No, es que, a ver, tenemos el escenario, yo lo encuentro impresionante, porque, por ejemplo, si uno sigamos una huella, o sea, sigamos la huella de estos casos. ¿Ya? En primer lugar, tenemos dos casos que pueden cuestionar a los respectivos gobiernos fuertemente. O sea, el caso Cabal destruyó el gobierno de Michelle Bachelet, Sí, claro. ¿ya? Involucrando al hijo de ella. Aquí tenemos el ministro del Interior en una situación donde la recepción que hace el presidente Piñera es una recepción claramente muy mala. O sea, se da cuenta de la gravedad del hecho. Y sale diciendo, ya habló dijo, meridianamente claro. Meridianamente claro, lo cual es falso, no fue ni meridianamente claro. O sea, fue muy La claro. palabra meridiano tiene dos acepciones. A ver. Claro, porque uno dice con meridiana claridad es como sumamente claro, pero el meridiano también tiene que ver con la mitad, la división por la mitad. Claro, con cómo cae el horizonte sobre el... Entonces vamos a ver a qué se refería el presidente, pero evidentemente cuando le dicen usted lo apoya y reitera la frase y se sale del apoyo. Claro, acusa el golpe. Acusa el golpe. Entonces él no está cómodo con la situación. Y estamos hablando de un ministro del Interior que no es solo ministro del Interior, sino que es su primo hermano. Claro, lo que pasa es que lo que yo te quería decir es que no solamente el caso Cabal y este caso tienen similitudes en términos de que golpearon fuertemente los gobiernos, tienen un serio problema de confusión de gobernar con relaciones personales. O sea, lo que demostró el caso Cabal era que la presidenta Michelle Bachelet era incapaz de diferenciar su labor como madre de su labor como gobernante. Sí, pues. Y me parece que es exactamente lo mismo y calcado el caso en la misma región de Chadwick con el presidente, que son primos. El presidente demuestra una incapacidad para separar la política de su confianza personal con, en este caso, un primo. Es que, bueno, Catrillanca viene golpeadísimo, o sea, Chadwick viene golpeadísimo por el caso Catrillanca y claro. aún así está ahí. Exactamente. Entonces uno sigue esta huella y se encuentra ya. Tenemos el caso Cabal impugnado a nivel de posiblemente porque el juez que lo resuelve es un juez que está impugnado. ¿Ya? Tenemos este caso de la fiscalía que involucra a un senador como Juan Pablo Letelier. O sea, lo que importa aquí, y eso es lo importante de la sociedad, es que en el fondo no solamente hay que, comillas, como dijo Lago, dejar que las instituciones funcionen, que de hecho eso no es correcto. Hay que hacer que las instituciones funcionen, que es un elemento proactivo. Porque claro. Las instituciones tú las dejas y no es que precisamente que funcionan así. Pero aquí hay un tema que a mí me parece súper interesante como para demostrar lo que está pasando esta semana. Si nosotros seguimos esta huella y vamos al caso Cabal y vemos la otra parte del caso Cabal, que son varias partes, toda una trenza UDI en la sexta región, ¿ya? Que está haciendo y deshaciendo. O sea, si Díaz, el colaborador de Germán Chadwick, era de la UDI, el que actuó como agente inmobiliario. Toda la trenza, y encuentran un comprador ideal para lavar la trenza. Un tonto. Que dijo la presidenta. El comprador ideal. Entonces, que es incapaz de ver más allá del negocio. Exacto. Entonces, y a su vez él encuentra un financista para la operación, que es un empresario, que es el señor Andrónico Luxen, en el Banco de Chile. Y aquí yo salto a lo que está pasando en China. ¿Dónde está Andrónico Luxen? Es que es muy interesante porque el presidente del directorio de Codelco va y dice: oye, no nos invitaron a Codelco, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, el presidente dice que es prerrogativa de él invitar a quien le parezca y qué sé yo, y que, en fin, tiene mucho... Y después se retracta. Y se retracta, pero eso lo hace que todo aquel que conoce a Navarro, que es un tipo muy brillante y políticamente muy hábil, sabe que la retractación da lo mismo, porque ya el tema lo instaló. Pizarro. Perdón. Pizarro. Por ejemplo, dijiste que el hijo de Robert Baratheon no es el hijo de Robert Baratheon. Es como cuando Benedicto XVI asume y inmediatamente su primera locución es: el Islam es una religión de violencia. Claro.
Al día siguiente pidió disculpas, pero da lo mismo. Claro. Ya lo dijiste. Ya le había hecho el gesto. Entonces efectivamente lo dijo. Lo dije y qué. Y resulta que Luxis desde China va y dice, no tiene ningún sentido que alguien del presidente del directorio o alguien de Codelco venga, ¿ya? Porque no se hacen los negocios viniendo aquí a conversar con las autoridades. Eso lo hacemos nosotros. Oye, pero ¿y para qué fue? Entonces, ¿cuál es el sentido claro de estar participando? Pueden conocer la muralla. Cuando además hay que decir que él es propietario de una minera que es competencia, que es Antofagasta Minerals. Entonces, y que además tiene mucha potencia en el transporte de minerales en la región, a través del tren. Claro. Entonces, No, y además ha hecho innovaciones tecnológicas de aquello, digamos, sacar agua de mar sí, pues, para no depender de las aguas. Claro. Y bajar la pasta Uh-huh. de concentrado por tubería también, por ¿no? tubería. Sí, en ese sentido, las innovaciones que ha hecho Antofagasta Minerals son tremendas. Lo cual no quita que un competidor de Codelco que está invitado a Codelco no. Y claro, entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué invitan al competidor de Codelco y no invitan a Codelco? Bueno, entonces uno ve cómo la penetración de intereses privados, ¿no? Es tan potente. Y ahora el presidente además se da el gusto, en medio de su épica acción contra la dictadura venezolana, ¿no? Sí, eso es lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, alucinante. Inexplicable. Además, le pide a Macri que lo secunde. Y lo que hace esa carta, perdón, estamos hablando de algo que no hemos explicado. Chile, Colombia, Argentina, Paraguay y Brasil le han mandado una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciéndole, está bien, nosotros respetamos los derechos humanos, pero ustedes respeten la autonomía de cada país. Cada país tiene particularidades sociales, económicas y políticas, además de históricas, que deben ser tomadas en cuenta a la hora de juzgar los problemas de derechos humanos de cada país. Eso es el equivalente, lo dijo José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, al discurso de Chávez, de Castro y de Maduro. Pero espérate, no, pero hoy día en la mañana, o sea, en nuestra mañana, el presidente Piñera lo que acaba de decir es que en China le preguntan por la dictadura y él dice, bueno, mire, cada país tiene derecho a darse la forma de gobierno que mejor le parezca. A darse la forma de gobierno. A darse la forma de gobierno, a la autonomía. Claro, entonces, a ver, ¿por qué no aplicar el mismo criterio para todos los países? Yo hasta Maduro aplaudió, desde acá estoy sintiendo como Maduro dice, sí, grande Piñera. Y además tuvieron una reunión sobre asuntos políticos que no se ha señalado cuáles son los puntos. O sea, no solamente hay acuerdos comerciales, que uno podría decir, bueno, ya nos tapamos los ojos y firmamos los acuerdos comerciales, ¿ya? Sino que además hay una reunión de asuntos políticos que no se ha dicho en qué consistió. Entonces, o sea, la suma de elementos, ¿no? Es bien impresionante. ¿Qué va a ser? O sea, y nos encontramos entonces con una crisis en la cual la crisis tiene que ver básicamente no con el momento más álgido, más doloroso en este caso, sino que tiene que ver con la suma de intereses contrapuestos que son imposibles de conciliar. O sea, el presidente no puede defender todo lo que él dice defender, claro, en todos los lugares que pretende defenderlo, ¿no? Porque sencillamente hay intereses cruzados en todos los lugares que lo obligan a retroceder radicalmente en todos esos puntos. Claro, pero lo que pasa es que, perdóname, pero Piñera está feliz. En la cumbre van a hablar él, Xi Jinping y Putin. Sí. Es lo más alto que va a llegar Piñera en toda su vida. Sí, claro. O sea, está al lado de los dos de los tres imperios más grandes que existen hoy día. No es broma, está al lado, al nivel de... puede ser el arroz graneado de este plato, pero es el arroz graneado de un plato gigantesco, donde están Rusia y China. Mira, yo te voy a decir una cosa. Una vez haciendo un análisis de discurso sobre... Cuando llegue Piñera al retiro con sus nietos al lado, va a decir, ¿cuál fue el momento más heavy? Cuando estuve en China. Pero mira, antes de que la maca nos mate, una vez un análisis de discurso con mi equipo sobre el discurso sobre Chile en el exterior, de autoridades, de discurso de la prensa. Y el resultado era el siguiente. En el fondo lo que Chile desea hacer no es ser parte de los más importantes, no es ser parte de los maestros, de alguna manera. Quiere ser el ayudante. Póngame donde haya. Y quiere ir a la cena de los profes. Estar ahí así como y no hablar, así como decir estoy de acuerdo, ¿no? Pero estar invitado. En la foto. En la foto. Quedémonos ahí con la foto, 8:34. Información con actitud.
Escuchas a Patricia Venegas y Rafael Cavada en el Sonar Informativo del 105.3 FM. Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del Sonar Informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:41, estamos de regreso en este Sonar Informativo. Así es. Y ayer hicimos una encuesta. Démonos el lujo. Démonos un lujo. Este es un restaurante que no se puede dar el lujo de recibir gente con hambre, ¿ok? Esta es una radio que se puede dar el lujo de recibir gente que llegue atrasada. Mira, me hago autobullying. Autobullying. Ok, la frase de Rafael Caviedes ayer, que es... Presidente de la Asociación de ISAPRES. Correcto, sacó roncha, y de verdad, él después se excusó diciendo que lo habían sacado de contexto, que es una versión remozada, 2.0 de me maltergiversaron, pero que no pierde la originalidad de, en realidad dije lo que pensaba. Me pasa que ustedes cometieron el error de reproducirlo. Lo pensé, lo dije y ¿qué? Y es como las ISAPRES ganan entre 1.000 y 2.000 pesos por persona y por tanto no se pueden dar el lujo de recibir a 14 millones de personas enfermas, y por eso se hace la declaración de salud, o lo que usted conoce como preexistencias. Claro, el contexto tenía que ver con una entrevista radial y donde estaban hablando precisamente de la posibilidad de la gente que está en FONASA que pudiese eventualmente irse de manera masiva a las ISAPRES. Pero desnudan no en cierta medida cuál es la lógica, claro, cuál es la lógica detrás de las ISAPRES. Exacto. O sea, la lógica detrás de las ISAPRES, nosotros ganamos plata con gente sana y el Estado pierde plata con gente enferma. Exacto. No, eso es tal cual, porque para explicarlo de la siguiente manera, el 20% más rico de la población es el 20% que menos se enferma. Claro. ¿Ya? Y los que se enferman no pueden entrar a las ISAPRES. Y ese 20% es el que está en las ISAPRES. Claro. Y son los que más ganan, por tanto su 7% es más alto. En un sistema de solidaridad, ese 7% sería vital para financiar la salud del resto. Claro. De solidaridad entre FONASA y ISAPRES, porque ahora se propone un criterio de solidaridad, pero entre ISAPRES. Claro, ahí voy a llegar. Y luego tenemos el 80% del Chile real, digamos, ¿no? Que efectivamente tiene un sistema de solidaridad en FONASA, en el cual están las personas más enfermas y están las personas con más probabilidad de enfermarse. Por poner un ejemplo, según las estadísticas, solo el 2% de las personas del 20% más rico tiene algún tipo de discapacidad. Uh-huh. Y esa cifra en los niveles de mayor nivel de pobreza puede llegar al 20%. Entonces, estamos hablando de multiplicar por 10 el rango de discapacidad. Entonces, es un tema que tiene que ver con la estructura social, con los niveles de pobreza y riqueza de cada comuna, de cada lugar. Dicho esto, efectivamente entonces el sistema hoy día es: los pobres se rascan con su plata, que es poca, y con sus enfermedades, que son muchas, y los que tienen más plata están funcionando de modo semi-individual, porque en realidad hay algunos elementos de solidaridad implícitos en cualquier sistema de riesgo. ¿Puedo decir una cosa? Eso no es solidaridad, eso es socorro mutuo. Es socorro mutuo, es un club de amigos, es como una cosa así, pero solidaridad, el sentido original de la palabra, nos lleva a todos. A todos. El que sea solidario ISAPRE es una contradicción intrínseca. Es una sociedad de socorro mutuo por la cual se paga. No, y además tenés un análisis de probabilidad del riesgo. Claro. O sea, cuando tú pones... Esos son los requisitos de ingreso. Agarramos a toda la gente que está en esta calle trabajando y los metemos en un mismo seguro. Naturalmente el seguro sale más barato que si yo lo compro solo. Uh-huh. Eso es lógico. Colectivo. Claro. Exactamente. Entonces ese es el tema. Ahora, vamos al punto que plantea la Pati. Efectivamente, lo que está planteando el gobierno en un proyecto que todavía desconocemos, que es lo clásico, digamos, claro. Son varias cosas, y varias cosas que parecen sensatas y razonables respecto a las regulaciones de la ISAPRES, porque además las ISAPRES no han recibido regulaciones, y hay que decir que aquí hay ropa tendida en todas partes, porque en su momento el ministro Mañalich quiso hacer una reforma de ISAPRES, y quien no lo dejó hacerlo fue la Concertación. Claro. Y la Concertación argumentó que ellos lo iban a hacer en su gobierno, y no lo hicieron. Ni siquiera se envió finalmente el proyecto de ISAPRES en el gobierno anterior. Nada. Creo que ni siquiera conocemos muy bien las conclusiones de la comisión que analiza. Exactamente. Entonces, dicho esto, habrá que decir que por lo menos hoy día va a haber un proyecto sobre la mesa, ¿no? Dicho esto.
Pero hay un punto que plantea Patricia que yo creo que es el más importante de todo, que es la incorporación de lo que ellos llaman un sistema de solidaridad interusuarios ISAPRES. ¿Cuál es el punto que a mí me llama la atención? A mí lo que me parece más bien eso es un resultado, de hecho así se llama técnicamente dentro de la misma industria, es un análisis de carácter financiero y no es un análisis en términos de salud. Claro. Es un mecanismo para efectivamente volver a la lógica de las probabilidades de riesgo y por tanto hacer más viable. ¿Y cómo eliminar el riesgo? Que el Estado subsidie todas las enfermedades que son demasiado caras. Entonces ya tenemos el auge y estaríamos entrando con una nueva etapa de enfermedades, ¿ya? Que sería otro aporte al sistema por parte del Estado para ir en el fondo afrontando aquellas enfermedades que pudieran ser más graves. Entonces tenemos una estructura donde el Estado, cada vez que el mercado no puede cubrir algo porque le sale muy caro, porque puede, pero le sale muy caro, claro, lo cubre el Estado, ¿ya? Y conserva las ganancias y las utilidades establecidas para el mercado. Me parece que en el fondo esto, respecto a lo que se había prometido, que era el plan único, tiene poco que ver. Claro. O sea, es un avance en muchos aspectos. Podemos considerar que hay varias cosas que mejoran. Es que la figura actual es bárbara. La figura actual donde con la anuencia y la indiferencia del Estado, un privado, una asociación de privados que gana 70.000 millones al año, le cobre 3 veces más a una mujer porque puede tener hijos que un hombre, es bárbaro. Sí. Es incivilizado, es directamente un atentado contra ciertos principios. Lo que pasa es que está avalado por el Estado. No, y además imagine que usted entra a un supermercado donde es difícil no mejorar a partir de ahí. Venden atún, ¿ya? Y le dicen que usted puede elegir porque hay 24.000 atunes distintos con distintos precios. Usted tiene que ser capaz de elegir el mejor atún, porque eso es la cantidad de planes que hay vigentes hoy día en Chile. 24.000 planes de ISAPRE. ¿Cómo eliges tú? Claro, el punto es que ahora lo que se propone es crear este plan de salud único. Ahora, ¿qué pasa con los precios de ese plan? El punto es, entonces entra en la discusión es si hay que regular los precios, ¿ya? O dejar que el mercado siga funcionando haciendo una regulación del precio a través de los elementos más onerosos con subsidio estatal. Claro, porque falta el detalle, como tú bien dices, pero de lo que podemos desprender de las entrevistas es que se va a crear este plan de salud único por este comité técnico. Claro. Que ahí van a entregar información sobre los costos en salud, pero no necesariamente que le van a colocar un precio a ese plan. No van a decir, esto debiera costar tanto. Pero luego hay un siguiente problema, que es la discusión que seguro que sabemos dónde va a llegar, que es la discusión que dice, sobre este plan único de salud, la pregunta es si las personas van a poder contratar con la misma ISAPRE otras cosas. Claro. Como extras. Seguro. Y por tanto terminamos teniendo planes nuevamente muy distintos. Probablemente, claro. O sea, solamente que la diferencia es sobre el 7%. Claro. O sea, la ISAPRE en vez de vender el 7%, ahora va a poder vender el 9% del salario. O sea, si ese plan de salud único te asegurara buena parte de las principales atenciones que tú puedes tener en tu vida, por un precio referencial o medianamente controlado, no lo veo tan malo. El punto es que me da la sensación, insisto, todavía no está el detalle, que no se le va a colocar un precio de referencia. Entonces, claro, este va a ser el plan, estas son las atenciones, pero al final son las ISAPRES las que definen qué valor le colocan. Pero si uno mira el mercado actualmente, gran parte del precio del mercado está asociado a cosas que no son salud. O sea, gran parte de lo que se gasta en el sistema tiene que ver con prestaciones para los clientes, comodidades, entre comillas. Hotelería y equivalentes funcionales a aquello, ¿ya? Si uno mira eso, lo que podría ocurrir es que sencillamente el sistema sea muy incómodo, ¿ya? Que cubra todo lo que tiene que cubrir, pero sea muy incómodo. En cualquier país del mundo, si tú vas a una urgencia, siempre son 5 o 6 horas. Público o privado. Dice que te podría hacer esperar más que el que pagó el extra. Y te pueden decir, mire, y su forma de paliar esto es que usted va a tener preferencia para entrar en urgencia, preferencia a través de... Pero lo que te diría alguien es que la competencia debiese regular eso. Yo tengo varios amigos del mundillo
que me han relatado amargamente las esperas que han tenido que sufrir en onerosas clínicas con su plan de ISAPRE cuando llegan de urgencia. Bueno, porque esas clínicas ahora pusieron sistemas de ofertas que permitieron llegar a más público y efectivamente están igual de llenas que era algo que iba a pasar. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a esta lógica bien ordenadamente oligárquica, digamos, de que uno llegaba... Si todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Claro, entonces, pero lo normal en todos los países es que lo que se demora en el hospital público, lo que se demora en la clínica privada, es lo mismo. Y punto. Pero el asunto es que vamos a ver cómo las ISAPRES van a ir ofreciendo en el fondo mecanismos para poder capturar más más dinero del mercado. O sea, en vez del 7%, pasar al 8%, al 9% del salario. Que ya lo hacen. A través de otro tipo de prestación. ¿Cómo lo van a hacer una vez que le hayan hecho una ley para que eso no ocurra? Claro. O sea, bueno, hubo un momento que, de acuerdo a ciertas estadísticas nacionales, se hablaba de que se había llegado al gasto en salud equivalente a un 20% del precio, o sea, del ingreso de los hogares. Y eso obviamente incluye medicamentos. Obvio, ¿no? Otro asalto a mano armada. Entonces, donde el ministro dice que va a regular, pero no va a regular precios, sino que va a hacer un mecanismo de... Donde el arma no es una pistola, sino la ley. Don Ignacio. En Sonar Informativo, jugamos con todo. Información deportiva con actitud, junto a Ignacio Pérez Tuesta. Don Ignacio Pérez Tuesta, bienvenido una vez más. ¿Cómo están? Oye, ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Patricia, ¿qué tal? Hola, tanto tiempo que no te veía. Qué bueno tenerte por aquí. Bueno que nos viniste a ver. Sí, lo vino a visitar. Esto es venganza. No. Muy al bien. contrario, yo misma me he hecho bullying, así que no es necesario. La manifestación de la alegría de que estés acá. Así que por lo menos a fe de que tus comentarios sobre la Universidad Católica. Ya hablaste de ese tema. Entonces, no. Pero mencionaron que la Católica iba ganando hasta que tú mandaste un mensaje de WhatsApp. ¿Aguanta Universidad Católica? No lo mencionaron. No lo mencionaron. Ah, ok. No importa. En el grupo interno yo dije que Católica. Claro, y ahí lo dejó mal la Católica. ¿Viste el partido? Cuando Bachelet fue al cuando terminé de leer, iba ganando. Alcancé a ver el segundo tiempo. Perdió la copa. Apenas llegó. Oye, actualización tenis. Está jugando Nico Jarry. Esto es por los octavos de final del Open de Barcelona, el Conde de Godó, ante Grigor Dimitrov. Perdió 6-2 el primer set y va ganando 2-0 el segundo. Nico Jarry. Esto es por los, reitero, octavos de final del Abierto de Barcelona. Y a las aproximadamente, le digo inmediatamente, a las 9:20 está programado que juegue por los octavos de final del Conde de Godó Cristian Garín ante Roberto Carabalés, que es español, número 104 del mundo. Hace mucho tiempo que en un torneo de esta naturaleza no habían dos chilenos metidos ahí. Metidos en octavos de final, ganando, y bueno, ya lo hablamos ayer, Nico Jarry ganándole además a Top Ten. La verdad que ha sido un muy buen torneo en lo que ya es el inicio de la temporada de arcilla de la ATP. Así que muy bien, vamos a seguir viendo entonces. Atentos. Garín juega en media horita más y comienza el partido. Y cómo le va en este partido a Nico Jarry, que reitero, perdió 6-2 el primer set. Ya. Oiga, tema nuestro habitual. A la otra teleserie. Sí, oiga, la Universidad de Chile. Yo ayer le quería preguntar varias cosas a don Alberto. A ver. Porque, de hecho, yo aquí se vio por internet. De hecho, ayer mucha gente lo publicó, etcétera. Y salen en los diarios, hoy en el Deporte del Mercurio, por ejemplo, esta foto que me parece que dice mucho de la Universidad de Chile lo que va a hacer ahora. A ver. Superman Vargas, en este cargo de miembro del directorio Azul Azul, pero también trabajando con Rodrigo Goldberg en temas futbolísticos, a cargo de toda la planificación futbolística, donde recordemos que Sabino Watt ya no tiene cabida, como lo dijo el mismo el nuevo timonel de la Universidad de Chile y de Azul Azul. Esta foto de Vargas mirando el entrenamiento apoyado en el palo de un arco. Y se interpretó de muchas formas. Como que Sergio Vargas bajó a vigilar el entrenamiento para ver qué diablo está pasando. O sea, es una foto que se puede interpretar, tú lo conoces bien a Sergio. Sí, pues Sergio Vargas es de las personas que si tú estás sentado en una silla que es mejor, estará toda la reunión intentando cambiarte de silla. O sea, se desespera. Es como, bueno, pero ¿por qué estás sentado en una silla mejor? Yo quiero sentarme en esa silla. O sea, sí, tú te sentaste ahí, yo me senté acá. No fue un accidente, perdona, pero no, pero es que esto no puede ser. O sea, tenemos que cambiarnos. Eso, o sea,
Es una constante. Esto que significa que ha llegado a un cargo que tiene poder, yo creo que él no tiene la menor idea de cuánto poder se tiene en un directorio, cuánto mucho y cuánto poco, que son ambas cosas en muchos aspectos. Sí. Pero evidentemente él está en su salsa. Yo tengo la peor impresión de Sergio Vargas, esa es la verdad. Pese a que es un ídolo azul. Para mí es un ídolo desde el punto de vista deportivo, pero en términos de dirigenciales, yo trabajé con él, era gerente deportivo cuando yo estaba. La peor impresión. O sea, ¿Por actitud o por eficiencia? Por falta de proyecto, por las formas de proceder, porque empezaba a plantearnos. O sea, a mí me presenta a Salvador Capitano. Perdón, ¿tu cuestionamiento es por eficiencia o por moral? Por ambas. O sea, pero a mí me presenta Salvador Capitano y me dice, oye, ojo, es un amigo, qué sé yo, pero no lo traigo a Chile para que se postule a técnico, no te preocupes, si no tiene nada que ver con eso. A los 3 semanas teníamos a Salvador Capitano firmando de técnico. Fue cuando estaban entre Fernando Díaz y Capitano, exacto, ¿no? Esa misma cosa. Fernando Díaz, actual técnico de la Unión Española. Sí, y yo transparento, nosotros con el síndico los dos votamos por Capitano y la razón fue que el síndico había cometido un error previo y que se había peleado antes con Leonel Sánchez y con Marcelo Sala. Entonces yo le dije, mire, no podemos tener ahora a Vargas también, que además es funcionario y que técnicamente es el gerente deportivo, por lo tanto el que tiene que tomar el mandamás en las decisiones deportivas. Desgraciadamente tiene que ser él el que tome las decisiones, tenemos que suscribir lo que él diga respecto al técnico. Ninguno de los dos nos pareció que la entrevista que dio Capitano era de alguien competente, ¿ya? Pero tuvimos que, por institucionalidad, digamos, respetar la decisión, no institucional tomada por... Entonces me parece que en un directorio a menos que haya madurado, lo digo así, porque esto fue hace el 2000... Hace 10 años, claro. 14 años. Todos tenemos derecho a cambiar. Y para mejor. Y para mejor, sí, sin duda. Pero a mí, no, o sea, me parece que, contrario, por ejemplo, a lo que me parece, yo no lo conocí personalmente, pero me parece muy evidente que la visión de Goldberg es una visión ponderada, un tipo que tiene una visión. Me parece que además destruir el proceso que estaba tratando de construir Sabino Aguad, que aunque haya partido mal y todo eso, me parece un error. O sea, andar destruyendo el proceso que tú hace 3 meses consideraste que era tu proceso. Entonces, si no confías en eso, ya no confías en nada. Y ojo que Sabino Aguad tiene buenos antecedentes. Buenísimo. Colo-Colo de Borgi, Palestino después, que le fue increíble, la U de San Paoli. O sea, San Paoli, todos los jugadores que dijo que Sabino Aguad lo había contratado mal fueron los jugadores que San Paoli transformó en superestrellas mundiales. Entonces la verdad es que tiene muy poco sentido todo esto. La llegada de Jorge Burgos es como arbitraria, es como así, como cuál es, o sea, además que es muy complejo alguien que en su anterior gobierno como ministro de Interior, digamos, fue el jefe de la oposición de su gobierno, o sea, no es alguien que ordene necesariamente la casa. Tú dices que no tiene tampoco tanto conocimiento en temas de... No sé, tal vez, yo creo que él sabe harto de fútbol y él siempre ha estado metido. No sé, gestión, pero el rol que le va a tocar. Que él está ahí por los contactos al mundo político. No, evidentemente, o sea, aquí hay un tema, o sea, los clubes son una red de poder político muy importante, sino los clubes no son un gran negocio realmente. Entonces tenemos una red bien compleja, donde además el propietario dice que no quiere estar a cargo, pero no vende las acciones y por tanto está a cargo. Claro. Y nombra el directorio, qué sé yo. Pero hay también muy buenos directores que entraron, está León Cohen, o sea, hay gente súper interesante. Pero me parece que esto no tiene mucho... O sea, no es que venga a resolver nada en absoluto. Y además no automático. No, o sea, claro, o sea, no. O sea, este es el momento en el cual los hinchas de la U estamos diciendo, ¿y por qué se fue Jara? O sea, imagínate. ¿Por qué se fue el Kili Vilches? ¿Por qué se fue Vilches? Que lo está rompiendo en la caleta. ¿Por qué? Entonces, ese es el momento, o sea, esa es la magnitud del proceso. O sea, cuando tú estás echando de menos, ¿ya?, a los que siempre quisiste que se fueran. Así que... Claro, me parece. No, es tremendo. Mucha venta de entrada, mucho no me hago cargo, pero esto es el busto evanescente de Voltaire, digamos. Tú mirás y aparece ahí y desaparece. Dependiendo de dónde pongas la vida. Y siempre recordaré que Sergio Vargas, con su eje clínico, no quiso que contratáramos a Lucas Barrio. Es una gran anécdota. Antes de que llegara Colo-Colo. Sí, pues. Cuando estaba por 2 millones mensuales. Cuando estaba en Cobreloa. ¿Cobreloa? 2 palos.
Ok, cerrá y vamos. Muy bien. Un gusto, Gracias, Alberto Don Mayor. Ignacio. Gracias, Ignacio Pérez Tuesta. Les vaya bien. Información con actitud. Escuchas a Patricia Venegas y Rafael Cavada en el Sonar Informativo del 105.3 FM.